Gálatas 3, versículo 23 al 29. Empecemos. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos de que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Como vemos aquí, Pablo continúa demostrando el porqué de la ley. ¿Y cómo lo hace? Haciendo una comparación bastante sencilla. Pero lo que quiere demostrar Pablo aquí es que la ley no es contraria a las promesas, sino que es un implemento que Dios usó, un instrumento divino para cumplir el propósito, pero que por sí misma no nos puede impartir vida. Entonces dice ahí, antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo estábamos vigilados por la ley. Y en el versículo 24 dice que actuaba como si fuera una tutora. Y cuando se refiere como si fuera una tutora, es la idea de, por decirlo de alguna manera, de una nana, pero no de una nana que alcahuetea a todos, sino una nana que está ahí para corregir, una persona que está ahí pendiente, que acompañaba al niño al colegio, que lo acompañaba a todos sitios, pero que lo mantenía dentro de unos parámetros estrictos para educarlo. Eso es a lo que se refiere ahí. Ahora, no era el verdadero padre o era el verdadero familiar que estaba ahí, sino era una persona ajena. Dice, nos protegió hasta que nos declara justos ante Dios por medio de la fe. O sea, papá Dios envió esa tutora para que nos protegiera, pero en el momento en que por medio de la fe tú aceptas este regalo grandioso de la salvación, tú entras a ser parte de la familia de Dios. Como hijo de Dios, es a través de la fe que realmente tienes un conocimiento de Él. Dice versículo 26, versículo 25. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Es básicamente la idea de que ya llegó papá, ya no necesitamos a la tutora. La tutora estuvo ahí para cumplir un propósito, pero ya llegó papá, no se necesita de la tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a sí mismos como ropa nueva. Como vemos en el versículo 23 y en el versículo 24, hace una afirmación y una doble comparación del que la ley básicamente simplemente estuvo en su momento para guiar a la humanidad, pero que cuando llega la fe o la plenitud de la fe en Cristo Jesús, ya la ley pierde su valor como tal. Y dice en el versículo el versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el momento en que tú por fe decides aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, en ese momento haces parte de esta gran familia. Y no solo eso, la cuestión es que después de Cristo, tú ya tienes una relación personal con Dios. Tú puedes hablar directamente con tu padre, con tu papá, con tu papito. Ya no necesitas de una tutora, porque ya tu relación es directa con tu papá. Eso no significa que tu papá no te corrija como lo hacía la tutora, significa que ya tu relación es directa y personal con tu papá. ¿A través de qué? De la fe. Y en el versículo 28 dice algo que acaba con cualquier tipo de prejuicio que haya hacia los verdaderos cristianos, de que nosotros discriminamos, de que nosotros no toleramos ciertas cosas. Nosotros no aceptamos el pecado, pero amamos a todas las personas, ¿sí? Independientemente de lo que tú hagas, Dios te ama. Y dice acá, ya no hay judío ni gentil.
El judío en ese momento era considerado el pueblo de Dios y los gentiles eran el resto. Si lo ponemos en términos más para acá, diríamos, ya no hay el que asiste a esta iglesia y el que no. ¿Por qué? Porque si tú a través de la fe lo aceptas, eres hijo de Dios. Dice, ya no hay esclavo ni libre. No importa si eres el dueño de una compañía o no importa si eres un empleado más de una compañía, no importa el cargo que tengas delante de Dios, eres exactamente igual. Hombre ni mujer. A la Biblia se le ha acusado por siglos de que pretendemos ser una cultura machista, ¿sí? Los que creemos en la Biblia, pero acá Pablo lo coloca de una manera bastante clara y dice, ya no hay ni hombre ni mujer, no hay esa diferenciación. Delante de Dios, las mujeres son seres humanos, son personas, como los hombres, no son objetos, no son algo parte más del mobiliario de la casa, sino que son personas delante de Dios. Y por lo tanto, la igualdad debe estar para los dos. De hecho, la iglesia protestante peleó por la igualdad en muchos aspectos y en otros países a raíz de nuestra creencia en la palabra de Dios. Entonces, si ante Dios somos iguales, ante la ley debemos ser iguales. Porque todos ustedes son uno en Cristo. ¿Qué significa ser uno en Cristo? Pablo lo coloca en otra carta y dice que hay muchos miembros, ¿sí? Y así es la iglesia de Dios. Hay manos, hay cabeza, hay el pecho, las piernas. Y que como parte de ese cuerpo de Dios, la cabeza es Cristo, pero nosotros podemos ser una mano que va y ayuda al necesitado, o podemos ser unos pies que van y evangelizan, podemos tener diferentes funciones dentro del pueblo de Cristo, pero pertenecemos al mismo pueblo de Cristo. A veces no podemos entender por qué en ciertas iglesias se hacen ciertas cosas y en otras se hacen otras cosas, pero lo cierto es que somos parte del mismo cuerpo si a través de la fe aceptamos a el Señor Jesucristo. Versículo 29. Y ahora que pertenece a Cristo son verdaderos, ¿qué? Hijos. En el original habla de la simiente. El pueblo de Israel, los judíos, creían que ellos eran el único pueblo escogido de Dios. La verdad es que cuando Dios le da la promesa a Abraham, y lo veíamos en la explicación de los anteriores capítulos, él dice que en él serán benditas todas las naciones. No se refería solo al pueblo, sino que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Se refería a Cristo Jesús, pero acá dice que nosotros somos verdaderos hijos, somos parte de esa simiente. ¿Cómo? A través de la fe. Dice, son verdaderos hijos de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Y es a través de la fe que tú dejas de estar bajo el cuidado de la tutora, que es la ley, y pasas a estar al cuidado del Padre. Entonces ya tienes una relación personal con el Padre. Y si tú vives una vida religiosa, una vida donde tienes que cumplir y cumplir y cumplir, quizás estás bajo todavía la tutoría de la ley. Tienes que ir un pasito más adelante, depositar tu fe completamente en Cristo Jesús para tener una relación personal con el Padre. Y si bien es cierto que van a seguir habiendo reglas, ya no va a ser simplemente cumplir con esa rutina religiosa, sino que vas a tener una relación personal con el Padre y a través de la fe ya eres considerado hijo. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. No importa de qué nacionalidad eres, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres hombre o si eres mujer, no importa tu raza, ¿sí? Y no importa tu situación actual. Si a través de la fe tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, tú eres parte de esa promesa. Y las promesas que están en este libro, en la Biblia, te pertenecen. Es lo que dice ahí la Biblia. Así que si no lo has hecho, si aún estás quizás asistiendo a una iglesia, pero no has tomado una decisión de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, es el momento perfecto para que lo hagas. No importa dónde estés, si estás manejando, detén el auto, ahoríllate por ahí. Si estás en tu casa, busca un lugar donde puedas estar tranquilo
y haz esta oración sencilla conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te necesito en mi vida. Abro la puerta de mi corazón. Déjame conocerte, Señor. Quiero ser tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y no tienes un lugar donde congregarte, escríbeme si quieres enviar un comentario. Vamos a ayudarte a ubicar un lugar donde puedas crecer más en el conocimiento de Dios, donde puedas explorar tu relación personal con Dios y donde te ayuden no a cumplir ciertos ritos, sino que te ayuden a encontrar a Dios mismo y que seas teniendo esa relación de padre e hijo en tu vida. Si no has visto otros videos, te invito a que los veas, no dudes en hacerlo, suscríbete al canal y vamos a estar siguiendo estudiando la palabra de Dios. Gracias por ver este video, que Dios los bendiga.